Hace mucho tiempo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no vivía un movimiento, digamos, genuino como el que se suscitó la mañana de este lunes 20 de octubre del 2025, cuando los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí salieron a las calles justamente para exigir justicia y para reiterar un llamado en contra de la impunidad. Hay muchos posicionamientos al respecto luego de que se diera a conocer la supuesta agresión sexual de la que fue víctima una estudiante del tercer semestre a manos de 3 de sus compañeros y una persona externa de la institución, alguien que aparentemente no es alumno. Los hechos habrían ocurrido al filo del mediodía del pasado viernes y aunque la situación fue reportada de manera inmediata a los directivos de la institución, no hubo una respuesta efectiva, por lo que se recurrió ante la Fiscalía General del Estado para interponer la querella correspondiente. Cierto es también que hasta este momento, y a pesar de que hubo una reunión entre la Federación Universitaria Potosina y el vicefiscal Ponce, hasta este momento tampoco existe un solo boletín o un solo posicionamiento por parte de la Fiscalía General del Estado sobre la investigación que se esté llevando a cabo en contra de Santiago N., a quien se le apunta como el principal responsable de estos hechos. Hoy a lo largo del día hubo movilizaciones, bloqueos y un intenso llamado. Los estudiantes de Derecho se desplazaron hacia la avenida Venustiano Carranza, después llegaron hasta el edificio central, fueron a la fiscalía, regresaron al edificio central y ahí finalmente se entrevistaron con el rector Alejandro Cermeño Guerra, quien les refrendó el compromiso para atender e impedir que esta situación se quede impune. Es un tema bastante complejo, son muchos los aspectos que hay que destacar, pero por lo pronto les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Código Knockout. Yo soy Francisco Acosta Martínez y me acompañan como siempre en esta mesa de análisis y de debate María Elisa Paulín, directora general de Código San Luis. ¿Cómo estamos? Gracias. Tranquilos. hasta me asusta eso. Ya le aprendiste al gato filósofo, eso dice siempre. Prestar el micrófono. Bueno, Álvaro Candia, director general del periódico Muy Región Centro. buenas noches, Francisco. María Luisa, buenas noches. Gracias. Pues sí, con esta espeluznante noticia, ¿no? Espeluznante, sí. Sí. Triste. La cuestión, y para agregar un poquito más de contexto, nos dicen que desde el viernes muy temprano, en la oficina de representación de la Federación Universitaria Potosina que existe dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los estudiantes y representantes de la FUP comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas y toda clase de sustancias, algunas de ellas incluso prohibidas. Ya en el fervor y la efervescencia de estas drogas. Y aprovechando sí, que nadie les marcaba un alto, claro. Pues se habrían aprovechado de esta estudiante, a la que presuntamente también drogaron. Y pues bueno, de ahí es donde surge toda esta situación. Lo grave, bueno, hay muchas cosas que son graves, pero lo grave del inicio es que se permita que los estudiantes ingresen con bebidas alcohólicas, con droga, y que puedan consumirlas con toda libertad dentro de la Facultad de Derecho. Espacios. Sí, en este caso, digamos, de la facultad, aunque sabemos claramente que el conflicto es en toda la universidad, ¿no? Bien, a ver quién quiere empezar. Igual y conviene hacer un poquito de historia, porque yo digo que hace mucho que no se veía un movimiento tan genuino como el de esta ocasión. Desde el 85 que mataron a Jorge Mena, ¿no? No, yo creo 86. que nos podemos perder muchas historias todavía, ¿no? Había que analizarla porque... después la quema sí, de hay muchos movimientos que se dan en la universidad. Creo que, si me permiten iniciar... Iníciale, Álvaro, luego te roban el micro. Para respetar primero un orden de que nos aunamos al dolor que está pasando a la víctima. Ojalá y esto no revictimice, porque es lo único que van a lograr con todos los movimientos, a que la víctima tenga un retroceso continuo, más que un acto de justicia. Porque ese tipo de eventos son muy de escritorio, porque tienen que comprobar una serie de eventos, ¿no? Ojalá y desde aquí pues un saludo y respetuosamente vamos a comentar algo que a lo mejor no les gustará mucho escuchar. A mí me parece que es una condición de individual instintiva. Son instintos lo que prevalecen y bajan al individuo, ¿no? No es un crimen ordenado, son instintos bajos que no están medidos. Ninguna institución, por más cercana y más cuidadosa y protocolaria que tenga,
puede impedir ese tipo de situaciones, ¿no? Concediendo que los espacios de los universitarios, concedidos por la gracia de la institución, de la misma rectoría, le dan espacios para trabajar y que logren su representación, que no tienen eso, que es difícil que entren, porque a lo mejor no lo permiten, lo hacen clandestinamente. Y todos fuimos estudiantes cuando no nos fumamos un cigarro, en aquel tiempo a lo mejor no era prohibido, pero en el mismo salón de clase había escuelas, facultades, bueno, sí, que te dejaban fumar, y hay unos que no te dejaban fumar, eso te era... Me tocó uno que fue rector después de la Universidad de Lázaro Ramírez que dejaba que fumara y te regalaba un cigarro certificado, ¿no? A otros no les gustaba, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Había así, como en otros tiempos. Cuando sí era tabaco. Cuando era tabaco. No había lugares, personas que no les gustaba, ¿no? Pero la clandestinidad en todos esos tipos de eventos, y hablo en lo particular también porque fui estudiante, tenías que llegar cuando cerraba el día con una botellita para minorar e irte al antro, la fiesta, lo que tenías, ¿no? Como el precopeo. O el pre, ¿por qué? Para porque poder el antro ahorrar. salía muy caro. No, y aparte eran horarios muy diferentes, ¿se acuerdan? San Luis estaba muerto a las 12 de la noche. Entonces los que salíamos a las 12 de la noche teníamos que aventajarle, y digo con toda responsabilidad, que eso era clandestino, te metías con tu... Yo recuerdo que en una de las facultades cobraban baraja como taúres, agronomía y la facultad de contaduría, que el director no podía porque los grupos pesaban sus liderazgos y en ese momento. Yo no quiero hablar qué es estudiando en esta universidad en este momento. Lo que sí notamos es que le va a hacer un daño tremendo porque van a entrar los vivaces a aprovechar esta inestabilidad, que es lo que debe de rápidamente cerrarse para que sea lo que tú bien mencionas, un movimiento genuino, orgánico, que es debido a un crimen, como bien lo comenta, que sucede en un espacio que no debe de suceder eso. Donde te estás educando es lo más difícil, pero encuentras allí el monstruo de 1000 cabezas, que son las gentes, las ideas, el debate de ellas mismas, ¿no? Y bueno, ahí ya no van a educarse, ya casi van no, pero a traen aprender. una formación. Claro, ya pasaron por eso, porque vienen de sus casas, todos tienen unas casas familiares que les permiten abonarles su educación, pero ahí van a formarse ya a terminar para ser un profesional. Entonces, ahí es donde nos encontramos con esa debilidad humana, porque es un crimen pasional, de alguien que abusa de su poder con una persona, y más si es como suponemos, porque es una suposición, de que el grupo empezó a divertirse con ese tipo de cosas. Y ella, o los que están ahí es donde empieza el debate, ¿no? Al cual no quiero entrar al tema porque ¿qué fue primero, no? ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién lo permitió? ¿Por qué se lo permitieron ellos mismos? ¿Por qué si está cerca o lejos de la visión de la dirección misma? ¿Por qué no lo percibieron? Porque ahí nada es oculto para nada. Adelante, si me permite. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Mi solidaridad con esta chica. Sororidad. No me gusta esa palabra. Lo sé, por eso te lo dije. ¿Cuál? Sororidad. Es el apoyo entre mujeres. Falso. Fake. Bueno, mi solidaridad con la chica, y sean cuales hayan sido las circunstancias, es reprobable. Fíjense bien. ¿Por qué le pusimos a nuestro título que es un crimen? Porque crimen significa delito grave, ilícito, falta, infracción, fechoría. Y creo que lo que ocurrió el viernes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es definitivamente un crimen. ¿Y qué creen? Que en este momento no tenemos una versión oficial del director, el señor Germán Pedrosa. ¿Qué estaba haciendo? Eso ocurre, y también me parece que sí hay que darle su crédito a los muchachos, porque a pesar de que yo creo que traían la sangre bien caliente, mostraron compostura. La mayoría de los chicos, que no sé cuántos serían, los 500. Yo le estimo unos 500 a ratos. Unos 500 los que marcharon desde la... Marcharon, pero perdóname que te interrumpa, pero hubo grupos que se quedaron bloqueando calles. O sea, al final yo creo que el movimiento es mucho más grande que los que fueron en la marcha. Vimos caminar. Sí. La verdad sí, mis respetos, porque sí habla de que esa generación que estaba muy callada, porque generalmente dicen, ¿y dónde están los universitarios? ¿Y por qué no se manifiestan? Creo que es una conducta que debemos reconocer, la tranquilidad con la que reclamaron justicia. Y la otra es, a mí me parece que fue la gota que derramó el vaso. Porque
basta ver los mensajes en las transmisiones que hicieron nuestro compañero Rodrigo Martínez y Francisco Acosta para encontrar gritos de auxilio en muchas otras escuelas y facultades. Yo creo que es muy importante que el rector se meta a ver realmente qué está pasando con los estudiantes. Y lo mismo de enfermería, que de estomatología, que de economía, que de agronomía. O sea, algo está pasando. ¿Por qué? Porque no hay sanción. Hostigan a los muchachos porque no hay sanción. A lo mejor en nuestros tiempos a lo más que pasaban es que te reprobaban, te ponían 6, te mandaban a extraordinario. Pero hay una situación ahí escondida que surge o se abre hoy o explota hoy con el tema de esta chica. Y sí, yo creo que el rector dio la cara. Bueno, hasta Morena se anda deslindando del muchacho que es el presunto responsable, y el diputado Cuautli Vadillo también está en silencio. Pero el director de la Facultad de Derecho no ha dicho esta boca es mía. Lo dijo, perdóname, te voy a contrariar. Habíamos seguido el contingente desde la Facultad de Derecho hasta la esquina de Carranza y Tomás Esteves. De ahí dicen, vamos al edificio central, y vamos con ellos. Llegamos a la esquina de Uresti y Carranza, y ahí se sumó un más contingente que llega finalmente hasta el edificio central. En el edificio central, ¿les imaginan cuál es mi cámara? Porque siento que me pierdo arriba, abajo. Estamos con video. Ok. En el edificio central, la primera persona que los atiende es Magdalena González, que ustedes ubicarán perfectamente bien. Expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y me pareció increíble lo que ella hace, porque viene todo el contingente, se les pone enfrente y a ver, ¿qué quieren? Es lo primero que ella les dice. Y los chavos, pues que venga el rector. No, ¿qué quieren? ¿En qué los puedo ayudar? Y los chavos le gritan, es que la Defensoría de Derechos Humanos no ha hecho nada. Y ella dice, ¿cómo que no? Pues aquí estamos, yo soy la defensora de los derechos humanos universitarios. Y pues ya, le leen el pliego petitorio con sus 5 o 6 puntos prioritarios. Y ella les dice, a ver, entréguenmelo, se lo mandan en virtual porque no llevaban impreso los chavos. Me sorprende que para estar estudiando derecho no sepan esas cosas básicas, pero bueno. Supongo que todavía les faltan prácticas en los... Eso es de lo genuino del movimiento. De lo genuino del movimiento, sí, claro. Prácticas sí, porque lo leyeron en el... Ajá, sí, en el teléfono. Y entonces ella les dice, bueno, pues ahí está. Y me dice, ella les dice, espérenme poquito. Pero los alumnos dicen, no, vámonos a la fiscalía. Y se van a la fiscalía. Ahí hacen un montón también, incluso se aprovechan de un micrófono y un equipo de audio de otro señor que estaba ahí en protesta también. El abogado del Barry White. Y es... Otro universitario, el Barry fue muy inquisidor en su época de estudiante. Ajá. Y es hasta ese momento en la fiscalía cuando aparece Daniela Hongitud, presidenta de la Federación Universitaria Potosina. Llega, busca ingresar a la fiscalía, como que no lo logran en un primer momento, y regresa a platicar con el contingente. Daniela, en un primer momento nos dice, le cuestionamos íntegramente que qué había pasado con este chavo, y ella dice que se va a proceder para cesarlo de sus funciones. Ojo, porque ¿cuáles eran sus funciones? Pues representante de la FUP en la Facultad de Derecho. Ella nos dice eso, que lo van a cesar de sus funciones. Pero más tarde, ya cuando habían pasado muchas otras cosas, la FUP emite un comunicado diciendo que ese chavo nunca trabajó en la FUP. Sí. Cosa rara, porque Daniela primero... ¿Por qué tenía un espacio? Yo insisto, el director de la Facultad de Derecho no ha dicho por qué tenía un espacio. No, bueno, aguántame, porque si es de la FUP, es la FUP quien tiene que responder. No, hay oficinas pero si que están... oficina, por eso, pero es responsabilidad del edificio. No, es de la FUP. Sí. Son como que de las prerrogativas que la lucha de los estudiantes. Pues sí. Y en ese espacio los de la FUP son gobernados por la autoridad. la autoridad universitaria. Sí. ¿Sí? La FUP es la que responde. Autonomía de la Exacto. Una autonomía Exacto. dentro de la autonomía. Ajá. Pues sí, así fue. Una concesión graciosa que así era. Sí, es como pero un no sindicato. se lo dan para eso, supongo que hay un reglamento, ¿no? No. Yo no creo que China lo libre. tengan. Sí. Pueden hacer Sodoma y Gomorra en esa oficina. En ese espacio. Hace mucho que yo fui universitario, pero me decían que incluso recibían recursos que no se auditaban, eso que sí no se transparentaban. Entonces, pues si el tema de los recursos no tiene esa pero eso no le da imagínate. derecho a violar a una niña. Pues nadie está diciendo eso, bájale 3 rayitas, cálmate. Bueno, O sea, yo estoy hablando quedamos en que venía del libertinaje
que existe bajo el membrete de la FUP, porque creo que así esto sí lo podemos decir. De la FUP, sí. Ajá. Es cierto. Entonces, Daniela primero nos dice que lo van a hacer de sus funciones y horas después dicen que este chavo nunca había trabajado para la FUP. Se deslindó. Ajá, ¿cierto? correcto. Pero hubiera dicho, ya lo cesamos, creo que era lo que todos esperábamos. Después de lo de la fiscalía, que la FUP se mete a platicar con el vicefiscal Ponce, y los alumnos dicen, pues vámonos, ya no tenemos aquí nada que hacer. La FUP dice, aquí ya no tenemos nada que hacer. Bueno, los alumnos dicen, aquí ya no tenemos nada que hacer, vámonos. Y pues entonces los alumnos se van hacia la Alameda. En la Alameda bloquean la esquina de Constitución, Gevial y el poeta. Constitución y Universidad. Manuel José Otón. Y Manuel José Otón. Sí. Ahí cierran la circulación. Y ahí duran poquito, unos 5 o 10 minutos yo creo, y regresan al edificio central, ya mucho más poderosos, porque van y se plantan en la oficina del rector y a grito abierto que salga. Sí. Minutos antes, unos 20 minutos antes, Federico Garza Herrera había hecho un posicionamiento, primero condenando el hecho, pero también reconociendo, me parece un error, que no tenía información suficiente para saber si era o no un delito. El exfiscal? Pues, ¿Si había un delito? ¿Se había un delito? Okay. Yo platicaba con Rodrigo ese tema, decía, el ex procurador, el ex fiscal, es su estilo. Decir, pues yo no puedo opinar hasta que no se compruebe que hay delito. Entonces, eso me parecía muy su estilo. Y dio su versión. De la inocencia. Exacto. Dio su comunicado, nada más asegurando que la universidad iba a respaldar a la presunta víctima y a llegar al fondo de los hechos. Pero en ese camino íbamos avanzando hacia el edificio central. Cuando llegamos es cuando estallan los alumnos y piden que el rector les dé la cara. El rector da la cara pues le leen de nueva cuenta el pliego petitorio, sí. Lo recibe, ya se lo firma. Lo firma, sí. Y para entonces ya lo traían impreso. Correcto, para entonces sí. Pero también como hasta maltratadito, porque como que nomás traían una sola que le iban todo. Sí, curiosamente ahí cuando sale el rector, una alumna pide que sean muy cautos porque estaban recibiendo amenazas de la FUP y de autoridades universitarias. Cuando nosotros quisimos platicar con ella, ya no quiso abundar en detalles. Pero denunció que los amigos del presunto culpable los estaban amenazando, entre otros, a ella porque es amiga de la víctima. Ajá, es correcto. Y lo planteaba en una forma que sí, como decías tú, se vuelve atroz porque dice, eran mis compañeros, tanto los agresores como la víctima. Entonces, pues está feo, ¿no? Está feo el asunto. Y pues ya el rector les recibe el documento y los alumnos dicen, la lucha aquí no se acaba, vamos a regresar a la facultad. Y se dispersa el movimiento ahí, pero se reagrupa en la facultad. Ahí se había quedado nuestro vehículo, entonces, bueno, ahí cerquita. Entonces vamos Rodrigo y yo caminando, chun, en el sol ardiente de la... chun. Y justo, fue una mera casualidad que cuando íbamos pasando frente a la Facultad de Derecho, ahí estaba Germán Pedrosa. Bien, pues te digo que sí apareció. Tras las rejas. Con la puerta cerrada, él por dentro de la facultad. No, pues qué poca abuela. Sí, claro, qué poca abuela. Él por dentro y los alumnos, pues obviamente que su traje carísimo. No traía, traje una camisita como de esas. Andaba de pobre. De Men's Factory, dice Álvaro Candi. Oye, no, eso sí es una ofensa para el señor. El caso es que atrás de la reja, o sea, no, así como que... Bueno, atrás de la escuela. Bueno, dentro de la escuela, pero la reja cerrada. Pensó que lo iban a agredir. Yo creo. Porque de lo contrario, digo, el rector salió. Yo no creo que... porque entonces, ¿por qué no por sale? descargo a él, que no necesita defensa. No, sí necesita, porque le ocurrió un crimen en la facultad. Pero no puede ser todo, no vamos a culpar al director, y no única que lo defienda yo. Estoy hablando del protocolo que se obedece. Él fue presidente del Supremo Tribunal del Estado aquí en San Luis Potosí. Sí, Le hice claro. un saludo, fue mi maestro. Ya salió el peine. No lo voy a defender, pero creo que no se presta para... Yo creo que esa cautela que debe tener por la seriedad y la edad que tiene el director, debe ser muy cauteloso en su opinión, porque va a ser, como ya es desde aquí, perseguido porque es en su facultad, ¿no? Sí, claro. Y sus interpretaciones van a ser muy... Claro, tiene la alta responsabilidad de dar con
con todas las piezas que se ocupan para Aparte de solventar cámara, este ¿no? asunto. Debería. Lo que dicen ahí los muchachos, bueno, yo escuché toda la transmisión. Yo, si me permite hacer porque cuando hablé que va a ser caldo de cultivo para que se metan a vísperas hoy, mañana, por lo que viene, ¿no? Están acusando a la federación, sin darle legitimidad yo a la federación, ahí hay 2 o 3 grupos en la universidad. Lo que se nota, están pidiendo un grupo a otro grupo, porque ¿Qué están están culpándole, pidiendo? pues desde que la renuncia de la presidenta de la federación, que fue electa en una asamblea, No, la chica sí. No es asamblea, es como Sí. un proceso democrático. Perdón, Sí, es en una su elección. proceso electivo, pues yo lo sé. Yo fui Pero en electo tu un día. tiempo era imposición, ahora sí es Tú elección. fuiste presidente de la FUP, no, Álvaro yo fui Castillo. secretario Era- general con un grupo, era grillo. con 2 grupos. Era dinosaurio. 2 veces fuiste secretario general de la FUP. Una vez. Ah, Pero se quedó para No, siempre. ella como viene de Nomás Matehuala, no eligieron sabía una cómo vez y venía. se quedó para Ella siempre. no, Hasta no, la no. fecha. de esos dinosaurios que Mira, mantienen le el da poder ahí. risa, eso quiere Sí. decir que sí. No, viví mi momento del 82 al 87. Lo único que De yo sé- 5 años al frente de... No, ¡Ay! mi posición de estudiante. Ah, Y luego puso José Luis Martínez No, él era mi presidente y yo era su secretario. A Carlos Ramírez, por ejemplo. Sí lo Un puso, saludo ya a ves. ellos, a No, Carlos ya Ramírez. se Ah, nos Nos acabó. tocó ver el Bueno, movimiento estudiantil. volvamos al 1986. tema. Pero no porque quiero se decir nos- que esos grupos son los que están ya haciendo inquisición del grupo que le están atrayendo la responsabilidad, porque hablan de que son ellos, no que fue un fulanito que militaba o era parte de esa estructura de la federación. Correcto. Pues ya están echando ustedes fueron los... Y eso generó, pero para que quede muy exacto, es bien difícil como movimiento estudiantil o un movimiento orgánico como la vez, es facultad de Derecho y de Comercio. Y todo el resto de las facultades, ahí nomás estás hablando de 6,000 estudiantes. O sea, y esas rebatingas que estamos hablando se dividen. Estás hablando que solo un grupo fue el que inició todo esto, revisando. La próxima, si esto tiene un ejercicio, mañana se van a sumar todos los demás para Fíjate sacarle que el raja y deslinde de equilibrar la el CUP, asunto. a propósito, es nada más de la vicepresidencia. No, El deslinde no, de sí, la hay CUP otra- dice... hay dos. Ah, ok. Sí, uno naranja y otro Ahí azul. es donde el grupo aliado se deslinda, dice, a ver, lo que diga la FUP, no la presidenta, porque es una alianza vicepresidenta, Es presidenta. cierto, es cierto. Sí, tú Y tienes- ese sí lo firma la Este sí viene de la Juventud. presidenta, sí. ¿Sí? Y Acá ese no lo firma nadie, pero lo nada dice más ella. dice vicepresidente. Acá nada Es más otro dice grupo, presidencia. es otro Sí. grupo. Sí. Entonces eso es lo que va en los grupos políticos en la universidad o grupos estudiantiles, porque te falta la sociedad de alumnos de derecho, que es la que tiene el poder Exacto. en derecho. A Si meterte propósito, la academia, Toda la vida. qué bueno que me lo consejero. mencionas. ¿Qué debe ser de otros grupos del mismo grupo? Algunos ¿No te han alumnos que decidido? consultamos ahí nos decían que la denuncia inició en redes sociales en el grupo de la Facultad de Derecho. Entiendo que es un grupo así donde forman parte todos los alumnos y que la Sociedad de Alumnos, la consejería, borró todas las denuncias que comenzaron a circular. Bueno, desde el fin es de una semana. sociedad de alumnos y otra es la consejería. ¿eh? Pues bueno, quien administre esa cuenta Ok. es quien eliminó de las redes sociales las denuncias iniciales sobre este caso. Eso también pone en evidencia a un cierto intento por callar Sí. esta denuncia. Habrá que ver quién puntualmente está detrás, quién administra esos perfiles y por qué era su intención de Lo que no silenciar muy la evidente lucha. es necesitamos ver para tener más en contexto es cuando esté la denuncia, porque ya es un proceso protocolario de que la víctima vaya a la fiscalía o vaya a la gente a la fiscalía, hacer todo un proceso para complementar. Para empezar, la una fiscalía hoy averiguación. debió ir y asegurar el lugar. Bueno, 3 días después ya No que... importa, Sí, algo para queda encontrar siempre. algo. Algo queda siempre. Y si alguien limpió, también hay que saber quién limpió el lugar de los hechos. Sí, bueno. O sea, hay huellas, hay fluidos, hay un montón de cosas. Y si hay sangre, por ejemplo, aunque la hayan lavado, pues hay herramientas para saber si Ya ahí te ves hay... muy extremoso, todavía no, No, bueno, pues si no sabemos de qué tamaño fue la agresión. así es, no sabemos, entonces hay que
esperar el primer No indígena. especular, dice Pero Federico Garza. así es. No estoy Y en esa- y en esa- estoy diciendo ¿no? que hay herramientas para encontrar En ese lo que sentido, sea, y también si es el que rector, limpiaron que el lugar de los ingenuo hechos. a todo eso, porque es en una de sus áreas que tiene delegadas. Sí, es cierto, influencias. por eso le da más valor el que haya salido a hablar con los muchachos. Yo, mis respetos para este movimiento, espero que no se dejen contaminar por ningún partido. Si el muchacho presunto responsable Ahí sí tiene que ver discrepo. con El Morena, con la movimiento no tiene nada 4T que o ver. con el diputado El movimiento Cuautli, es circunstancial y Esa ya hizo parte. su efecto. esa Ya. parte. El movimiento desaparecer, no puede mantenerse cuando entre la autoridad. Vamos a ponerle nombres a esto, a la participación de la universidad, poner todos los elementos para que la fiscalía actúe en consecuencia. Y más les vale que actúen rápido, porque incluso la chava esta dijo, ¿cómo podemos hacer para saber cómo va la investigación? Porque están recibiendo amenazas. No. Los amigos de la muchacha y en este caso la chica Eso esta vamos que a ver está- con los aderezos que Compañeros. tiene el movimiento, pero el movimiento en eso desaparece cuando entra la fiscalía. Y en el hay que esperar qué dice la fiscal respecto a cómo va a intervenir en el asunto. No salió, ¿verdad? Mantenerlo vivo el movimiento, especulando que el ministerio no se mueve, que el investigador no actúa, ahí sí hay una consecuencia, pero tienes que dar el tiempo normal para que ya estén ahí. ¿Cuál es ¿Qué el nos tiempo dice? normal para Pues de que ahorita esté la para que fiscalía en la investiguen casa y de la aclaren persona, la caso de una- en todo el ejercicio de la medición física. Porque deben saber hasta dónde está el de esto y ya dar nombres y cómo fue, y quién le, con todas esas condiciones de la víctima. Por eso yo inicié diciendo, cuidado con los comentarios respecto a la víctima, porque va a ser Sí. el punto central de este conflicto. Sí, no el la movimiento. revictimización. El Yo creo movimiento que hoy nadie debe los salemos desaparecer y revictimizar. el que les... No por eso, pero lo va a hacer, porque es naturalito. El ir a buscarla, el que salga su nombre, las cosas, Bueno, porque es lo no que quiere debe- la verdad. Nosotros profesionales de la comunicación debemos A respetar eso sí yo me y no invito. publicar su nombre, resguardar su identidad. Creo que los que somos profesionales sí lo hemos hecho. Pues así el asunto. Yo de todo esto creo que sí cuestiono la pasividad de la Fiscalía porque es la única que en todo este asunto no ha aparecido. Y me parece que si ya existe querella, lo confirmaron los alumnos, lo confirmó el propio rector. Y el rector. Entonces, incluso, bueno, por lo menos hubieran emitido un boletín de que Acuérdate el que vicefiscal platicó para con ese la FUP. Para ese tipo de eventos, ya lo que incorpora al evento es todas las manifestaciones actuales, ¿sí? Los medios de comunicación para la investigación. Eso ya está denunciado. Estamos en el terreno de la Fiscalía. Punto. Creo que ellos deben de actuar. pero Bueno, la pues no han dicho identidad nada. de uno de los presuntos culpables, los mismos muchachos lo subieron a chats y a redes y todo Sí. eso. O sea, no Sí, estamos culpando nosotros ya diciendo que hasta fue él. amigo de un diputado y que era de un color y que era de otro grupo. No, bueno, pues y ahí ahorita están- ha de ahí estar están en sus huye propias y redes. huye. Ujú. Pues pobre Indudablemente. muchacho no sabe en la que se metió, la verdad. Pues qué complicado este asunto. Es Creo complicado, que es el sí, adjetivo que yo estuve usando todo el Sí, día es muy complicado. en la cobertura. Y pues bueno, ya veremos cómo va este asunto, cómo lo resuelven. Sobre todo porque para mañana hay una convocatoria por parte de la Facultad de De Estomatología y estomatología, Enfermería. sí. Había otra también. Yo la Que que Los sabía de aliados, son los estomatología. aliados de los grupos que van a ir de No, que ahí No. también hay casos No. de No, sí, agresiones. sí, sí. Y no olvidemos que la semana pasada estuvo uno fuerte también en la economía, o sea... Ah, sí. Por eso yo pienso que sí, el rector debe aplicarse y llamar a cuentas y quitar, si es necesario, esos espacios que se les dan por gracia divina a los muchachos de la FUB. ¿Y por qué tiene que ser en esas condiciones? Tiene que haber reglas de uso en todos lados. Digo, si tú vas a meter a alguien a tu casa, tú sí nomás que tienes que mantener limpio, bla, bla, o no invitas a alguien a tu casa y le dices, haz Sodoma y Gomorra aquí, es ok. tu casa. Sí, sí, pues sí. Yo lo viví hace mucho tiempo y así era. ¿Y así era? ¿Y También hacía su Sodoma y Gomorra? sodomita y Gomorra. No, era de otra formación, pero... Ya que se agarraban a trancazos con los demás, no pasaba Era de su ahí. cuarto de guerra. Así es, tenías, Santo Literal, ¿eh? de Dios, hecho, ¿sí? tenías palos de escoba, una cosa. Y sí tenía esa... Bombas Eran Molotov. cubículos Bombas de- Molotov, sí. Bombas Molotov. Ya, bueno, qué Recordemos los bien. momentos Ya que no mejor tienen vámonos que ver porque con- en confesión de parte, Sí. relevo de Y prueba. y quién sabe si ya haya expirado el delito. ¿Cómo se dice? Prescrito el Prescrito. delito, sí. Ya. Pues bueno, Ya, vámonos antes de... Más Ya para pasaron, allá que ya, para acá. es lo que te iba a decir, ya pasaron Éramos. 50 años, han pasado 84. Mira, no faltaba que se corretearan ahí los grupos. El cuando- micrófono, esa costumbre. Perdón, no sé qué hizo. Te lo quitaste, Maris. Pues ya acabamos, no, ya nos fuimos. No,
Cuiden lo que digan, todavía nos despedimos. No, pues es que- Pues bueno, vamos a cerrar ya porque ya si quieren quitar los micrófonos. Muchas gracias, Álvaro. A ti, y felicidades, fue una buena cobertura. Sí, Gracias, buena Álvaro. cobertura. Mírenme nomás la todo el carita toda equipo. quemada. Ah, Ya se me digo, derritió el ustedes botox y el dos en la ácido calle, hialurónico. pero acá estaban Ares Barragán, Ay, Pedro ay, Soria, ay, acá, el Noé también, haciendo- Noé, ahí el Noé no, perdón, el Ahí compañero está. Noé. El compañero Noé. Sí, el compañero Noé. Ahí andaban todos. Sí, la Noé. verdad sí, fue un Bueno, gran ¿es el esfuerzo, Noé un o gran no es el equipo. Noé? El Es Noé. Noé. El Noé porque nomás hay uno. El Noemón. Bueno, ya ventiladas muy personales. Gracias, María Elisa. Gracias a todo el equipo Esperemos de... que vuelva la paz a todos esos muchachos, que sigan sus estudios y como ellos mismos dijeron, queremos una universidad sin violencia, sin violencia de ningún tipo. La única violencia no es que te peguen o que te agredan, la violencia también tiene Sesgos. otros Correcto. sesgos. Ujú. Pues ese es el asunto. Pues bien, estaremos dándole el puntual seguimiento a este tema y ya veremos mañana, pasado, a ver cómo evoluciona. Estaremos al pendiente. Claro. Entonces, pues gracias a ustedes dos, gracias a todo el equipo de producción. Y pues bueno, a ustedes, amigos seguidores de Código San Luis del Tiempo del Altiplano de hoy, 105.5 FM del periódico Región Centro y de Cablenet, una hormiga. Les reiteramos la invitación para que siga pendiente de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de TikTok, las páginas oficiales, la sintonía en el 105.5 de FM para la región del Altiplano, nuestras ediciones impresas de El Periódico Región Centro, El Tiempo de Cedral, La Crónica de Soledad y El Tiempo del Altiplano, además de todas las plataformas que tenemos disponibles para estar en contacto con ustedes. Yo soy Francisco Costa Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buena noche de lunes y buen inicio de semana. Seguiremos informando.